Bienvenidos a Crónica de América. Hoy vamos a hablar de la madre de las batallas, quizás. Vamos a hablar de lo privado versus lo estatal. ¿Qué mundo queremos? Quien les habla nació y se crió en el Uruguay, un país con un Estado muy presente. Todo lo que mi discurso manifiesta es hijo de la educación que recibí en el Uruguay, sin haber puesto un centésimo mi familia. Es decir, no tuve que comprarme lápices, no fue necesario que me comprase cuadernos, porque durante todos los años de la primaria y de la secundaria estuve asistido por el Estado. Y cuando me enfermé a los 14 o 15 años, el Estado se ocupó de mí. Solo tuve que irme a vivir a la casa de mis abuelos, que quedaba cerca del hospital, porque lo tenía absolutamente todo: salud y educación. Me lo dio el Estado. Soy un hijo del Estado, como muchísimos de ustedes. Y entonces creo fuertemente en el Estado, porque sin él yo no hubiera podido hacer ningún recorrido en mi vida, o por lo menos hubiera tenido tremendos obstáculos. El Estado me llevó de la mano por un sendero de protección, de oportunidades que no se tienen cuando el Estado está ausente. A veces parece mentira que exista una discusión entre lo privado y lo estatal. ¿Sabe quién quiere lo privado? El que ya está bien, el que heredó, el que ha hecho muchísimo dinero. Pero lo estatal lo necesitamos los más vulnerables. Sin él no somos absolutamente nada. ¿Quién se va a ocupar seriamente de nuestra jubilación pensando en nosotros y no en el negocio? Como ocurría con las AFJP en la República Argentina, hasta que fueron estatizadas por el anterior gobierno. Una compañía de aviación no va a ir a un sitio que no le es un buen negocio si es privado, pero el Estado tiene la obligación de darle el mismo servicio, la misma protección a los habitantes de todo el país. Una superficie enorme como la Argentina, 2.800.000 kilómetros cuadrados. Imagine usted los viajes en tren, los viajes en micro, los viajes en auto, las horas y horas. Imagínelo en Brasil, que es todavía más extenso. El Estado se preocupa de que aquellas ciudades de donde vienen pocos pasajeros lo mismo tengan servicio. Porque el Estado no es tan solamente una posibilidad de servirse igual para todos, sino que también es una posibilidad de negocios. Porque esas personas que quedan lejos, por decirlo, de Buenos Aires, y que pueden viajar por la Argentina en avión, están ganando mucho tiempo y quizás haciendo negocios que por otro lado le permiten al país progresar y hacerse más importante económicamente. El privado va al negocio. El Estado va a la protección, va al abrazo, es nuestra frazada. Cuando el Estado se empobrece, la frazada no alcanza para nada, o nos cubre la cabeza o nos cubre los pies. Pero cuando el Estado nos acostumbramos a hacerlo fuerte, puede ser la única vía de solución para mejorar la calidad de nuestras vidas. Esto es el tema de hoy. De esto queremos discutir con ustedes, hacerlos pensar, reflexionar, porque toda la publicidad que ustedes reciben es contra el Estado. Lo viven estigmatizando, lo viven atacando. El Estado es un horror, es un peso en la vida de las personas y no el alivio extraordinario que significa tenerlo de nuestro lado. Los medios neoliberales le van a hablar siempre muy mal del Estado, del gasto público, de la necesidad de ajustar. Siempre el mismo discurso. El Estado tiene que defenderse de esos ataques. Van a decir que así no se puede vivir porque el Estado es caro y muchas veces es corrupto. Es probable que haya corrupción en el Estado. ¿No lo hay acaso en lo privado? La mayoría de las fortunas construidas en el mundo son fortunas decentes. ¿De qué pueden hablar? Desde los medios neoliberales, en general sumamente corruptos, dependientes de bancos, de intereses que nunca coinciden exactamente con los de los respectivos países. ¿Qué pueden decir del Estado? Por ahí vamos en nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Crónica de América. Popular, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Solo unidos nosotros, en una sola gran patria, seremos libres.
Ou nós decidimos de construir, ou não vamos a lugar nenhum. Ganhou Macri. A perda do cargo da senhora presidente da República. Ya no es solo un intento de restauración conservadora, se trata de un nuevo plan CON. It's never been a good bet to bet against the United States of America. La pregunta clave es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías. Esa es la pregunta, la que manifiesta el presidente Correa. ¿Quién manda? ¿Son las corporaciones las que tienen que llevar la voz cantante o son las grandes mayorías? Nuestro programa aboga por las grandes mayorías, por las mayorías populares, las que justamente tienen que defender el Estado. Por ahí vamos, Cintia García, qué gusto me da compartir una vez más el programa con mi compañera de tantos viajes periodísticos. Igualmente, Víctor Hugo, y estamos disputando agenda y lo hacemos a través de la red de Crónica de América, porque se suma a la transmisión de Ecuador TV en Bolivia, Bolivia TV, en Argentina la televisión Universidad de La Plata, Canal 9 de Santa Cruz, Canal 10 de Lomas de Zamora, la televisión Urbana TV en la Villa 31, en un asentamiento. Esta televisión tiene ahora su lugar en la televisión digital y fue una lucha popular, y nuestra plataforma digital de comunicación popular, La García. En Brasil, la televisión TVT de San Pablo, de los trabajadores de San Pablo, TVE de Bahía, TV Universitaria de Goiás y Cidade Libre de Brasilia. Esta es la red de Crónica de América. ¿El Estado o lo privado? Esta es la pregunta, esta es la cuestión. Nosotros vamos a caminar por estos senderos. Eu me lembro quando o presidente Evo Morales, da Bolívia, nacionalizou o petróleo, a elite paulista e seus jornais pediam que Lula concentrasse tropa na fronteira para chantagear a Bolívia e impedir. Y Lula dice no. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Y hoy lo que vemos es que están llevando adelante una política de desvirtuar el papel que empezaron a tener bajo nuestra gestión esas empresas estatales, que suele ser el primer paso antes de la privatización. Construido desde la Revolución Ciudadana, era necesario invertir con urgencia en las instituciones, fortalecer los servicios públicos. Una transformación sin la cual no hubiese sido posible atender de inmediato las emergencias registradas tras el terremoto del pasado 16 de abril en la costa ecuatoriana. El gas, el petróleo, sigue siendo de los bolivianos cuando está bajo la tierra. Claro, cuando está bajo la tierra no tenía ningún costo, eran los bolivianos. Y cuando sale de la tierra ya no eran los bolivianos. Es que ese sistema que dice no, hay que apostar a la inversión, es decir, a los que más tienen, porque esto a la larga va a derramar, lo que hace es destruir toda la economía local. Y al final termina destruyendo también la economía del Estado. La Argentina es un espejo que adelanta. Lo hemos dicho desde el comienzo de este querido ciclo que compartimos con ustedes en Crónica de América. Y me parece que efectivamente es la idea con la que tenemos que hacer todos nuestros recorridos, porque lo que está pasando en la Argentina y también en Brasil es que lo privado quiere volver a llevarse todo por delante, devastar el Estado fuerte y solidario que fue creado en la Argentina y en el Brasil de los últimos tiempos. Quizás sea, Víctor Hugo, una de las matrices para pensar lo que está ocurriendo ahora en Argentina. Te invito y los invito a los amigos y amigas que nos están viendo, compartir este camino por el territorio, estas entrevistas para ver esta línea de tiempo entre lo que pasaba y lo que pasa en Argentina. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación.
Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. La Argentina de los 90 fue una Argentina privatizadora. El proyecto neoliberal del entonces presidente Carlos Menem tomó como un deber el desmantelamiento del Estado, cumpliendo las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Consenso de Washington. 10 años después, los resultados estaban a la vista. Las empresas privatizadas, muchas de ellas en manos de multinacionales, habían empeorado su funcionamiento, no invertían en el país y estaban siendo vaciadas, estafando al pueblo argentino. Tanto Aerolíneas como YPF tuvieron un factor común, que es que se privatizaron mal, no se pagó nada, y después se gestionaron muy mal. Pero muy mal desde el punto de vista de los intereses del país. Probablemente haya sido una fuente muy importante de ganancia para los privados que la manejaron. Y en las dos empresas se operó una fuerte reconversión de las compañías. Nosotros lo llamamos un vaciamiento, ¿no? Una empresa de las características de Aerolíneas que da conectividad a todo el país no solamente puede ser medida desde la rentabilidad, porque de esta manera estaríamos diciendo entonces que aquellos argentinos que viven en lugares que no son rentables puedan únicamente trasladarse en un micro o a lomo de burro. Con aerolíneas privadas teníamos menos vuelos, peores aviones, el servicio era malo. Con YPF privada no se encontraba petróleo, sino que cada vez íbamos más hacia el desabastecimiento. La reducción de la participación de YPF en el mercado es el resultado de la propia política de YPF. 99 en adelante, lo que hace YPF lo deciden, es más, funcionarios españoles con comunicación directa con España. Les quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida. ¿Qué harías, España? Pero jamás lo hubiese estatizado. ¿Qué harías? ¿Privatizarla? Obviamente. Durante los 12 años de gobierno kirchnerista, no solo se recuperaron empresas estatales de manos privadas, también se crearon nuevas empresas. Creo que es uno de los hitos tecnológicos que va a tener nuestro país y del que se va a hablar en el futuro. Haber diseñado y construido estos dos satélites, ARSAT 1 y ARSAT 2, en nuestro país y haber elaborado un plan a 20 años para consolidar una industria. ¿Y qué cambió con el cambio de contexto político y el cambio de gobierno? Lo que se hizo en este año, en este 2016, fue autorizar otra cantidad de 7 satélites que compiten contra los servicios presentes y por ahí incluso futuros de ARSAT, perjudicando claramente al operador nacional ARSAT, y por otro lado suspender el plan gestacionario satelital argentino 2015-2035 con su primer hito, ARSAT 3. Y hoy lo que vemos es que están llevando adelante una política de desvirtuar el papel que empezaron a tener bajo nuestra gestión esas empresas estatales, de forma tal que muy rápidamente, pasado un año, los balances de esas compañías, que eran balances siempre mejorando, empezaron a empeorar, que suele ser el primer paso antes de la privatización. Porque lo que estamos viendo hoy en nuestro país, y para comentárselo a los hermanos de todos nuestros países de la región, para que tengan mucho cuidado con los falsos discursos, es que ese sistema que dice no, hay que apostar a la inversión, es decir, a los que más tienen, porque esto a la larga va a derramar, lo que hace es destruir toda la economía local. Y al final termina destruyendo también la economía del Estado. Nuestro gobierno terminó con un déficit de alrededor del 3% el año pasado. Hoy el gobierno de Argentina va a duplicar o más que duplicar ese déficit. Es decir, que lo que va a hacer es deteriorar el Estado y su capacidad de distribución. Argentina ya comprobó que el modelo de las privatizaciones genera vaciamiento del Estado y crisis institucional. ¿Qué nos espera con el modelo de Macri? ¿Hacia dónde avanza este modelo? Está mostrando su faz privatizadora. En los principales lugares de gobierno, empresarios, gerentes ejecutivos ocupan esa dirigencia, muchas veces con intereses en conflicto. Si los empresarios
empresarios, grandes empresarios, gobiernan nuestro país, no va a ser en beneficio ni en representación de las clases populares. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es dar testimonios de que un país no es una empresa. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Esto es Crónica de América. Y vale la pena repasar, Víctor Hugo, esto que acabamos de ver. Vos fijate los ejes que planteamos. YPF, ni más ni menos que nuestros recursos naturales, Aerolíneas Argentinas, que además será tema de extensivo tratamiento en nuestro próximo bloque, y las AFJP. ¿Qué significó ese acervo de garantías con lo que vos decías en la editorial, a favor del Estado, de la presencia del Estado en representación de los argentinos y argentinas? Era una estafa colosal y se convirtió en un auxilio impresionante para el país. No solamente para quienes se jubilan, sino también para quienes trabajan, porque las AFJP fueron sustituidas por una ANSES que le prestó dinero, que le dio empujón a muchísimas actividades, a lo que aquí llamamos pymes, las pequeñas industrias, que son las que dan trabajo. El 70% del trabajo privado de la Argentina lo dan las pequeñas empresas, no las grandes, no las corporaciones. Por ahí también pasa esta parte de la discusión. En consecuencia, la ANSES fue un elemento fundamental de todos estos años. Ahora van a intentar devastarla. Columna vertebral de lo que fue una garantía de distribución. Te diría que el mejor intento distributivo de los últimos 40 años. Te voy a dar unos datos, tenemos un material, una infografía. En 2016, para hablar lo que pasa ahora en este espejo que adelanta, lo que hay es un vaciamiento. Y pongamos un ejemplo que también lo veíamos en el informe, es la política satelital. Argentina generó una ley de proyección de construcción de satélites a 20 años. Tenemos 2 satélites en órbita que nos dan soberanía, son satélites de observación geoestacionaria, implican garantías comunicacionales. ¿Qué pasa en la Argentina ahora? Como nos decía Guillermo Ruz, están llamando a satélites privados que compiten con el ARSAT y el ARSAT 3 está detenido en su construcción. Y a eso le podemos sumar el sistema previsional que comentábamos, fabricaciones militares, fútbol para todos. Sí, y todo esto se lo están llevando. En su momento hablaremos de lo que fue el fútbol para todos y lo que le están quitando a la gente. Pero vale la pena volver a Amado Boudou, que fue el cerebro que permitió la idea, llevada a cabo por supuesto por la voluntad política de la presidenta, de cambiar la historia de las AFJP, aquello de la jubilación privada, para pasarlo al mundo estatal, con todas las ventajas que les hemos mencionado y muchas más que le han permitido a la Argentina una real superación en estos años. Nuestro país había abandonado con la privatización del sistema a mediados de los 90 a millones de adultos mayores, mujeres y varones, que no tenían ninguna perspectiva de poder jubilarse, porque el sistema privado lo que hace es convertir un seguro social en un seguro privado e individual. Entonces congela una mala distribución del ingreso. Aquellos que no tienen un buen trabajo o que directamente no tienen trabajo durante su etapa de activos, nunca iban a poder jubilarse cuando cumplieran 60 años las mujeres, 65 años los varones. Y mira, entre el 2003, es decir, entre Néstor Kirchner y el 2015, el último momento de Cristina Fernández de Kirchner, se jubilaron igual cantidad de personas que en toda la historia argentina. Nosotros pasamos de 3 millones en el 2003 a 6 millones y medio en el año 2015. La tasa de jubilación pasó a ser el 95%, es decir que hoy todas las mujeres y varones en la Argentina con posibilidad de jubilarse tienen un ingreso del Estado argentino. Y también es importante para todo el sistema económico, porque reciben recursos aquellas personas que gastan completo sus ingresos en consumo. Entonces esto también sirvió para dinamizar la economía, porque no es que se destinan ingresos a los que más tienen, entonces aumenta la tasa de ahorro de estas personas y eso va en contra del mercado interno, sino que tener un sistema jubilatorio más dinámico también dinamizó el conjunto del mercado interno. Esa idea concretada fue la que permitió que del 60 y algo % de jubilados que había, de todos los que podían estarlo, en el año 2002,
se avanzase al 97%. Es decir, todo el mundo estaba jubilado, salvo el que pretendía o quería seguir trabajando. Es decir, jubilación universal. Esto fue lo que se consiguió en la Argentina en los tiempos de la estatización de la jubilación, que había sido privada y que estuvo a merced de grandes estafadores, entre los cuales están siempre los medios de comunicación. Aquí, a las AFJP, el grupo Clarín llegó a hacerle un negocio que le significó cientos de millones de pesos, porque las AFJP invertían en acciones del grupo Clarín, que las pagaron a 32 pesos y rápidamente bajaron a 6. Algo que de ninguna manera podía tolerarse en un Estado de Derecho. Pero lo hacían porque lo privado, cuando se lleva por delante a lo estatal, hace lo que quiere. Me pregunto ahora, mejor se lo pregunto a Sofía Montoya, ¿cómo ha sido en Ecuador, por ejemplo, la historia de la energía eléctrica? Hola, ¿cómo están? Pues sí, es muy útil repasar la historia del Ecuador para entender los cambios que se han registrado. Pues si revisamos el gobierno neoliberal de Sixto Durán Ballén, recordaremos cómo se promovió la privatización de los servicios estatales. Tanto así que en 1994, con la Ley de Modernización expedida un año antes, se creó el Consejo Nacional de Modernización, una entidad que buscaba descentralizar el Estado, pero no hacia las provincias, sino a través de la desinversión, las privatizaciones y las concesiones. Y recordarán los ecuatorianos que uno de los sectores más afectados por esta política fue el sector energético. Ecuador sufrió de apagones durante su historia reciente debido a la falta de decisión política de construir centrales hidroeléctricas que permitan cubrir esa demanda de los hogares ecuatorianos. Pero el trasfondo era otro, era que se había constituido un negocio de sectores privados con la venta de energía producida en centrales térmicas. Muy diferente a lo que ocurre hoy, que a pesar de que se registra una fuerte sequía, Ecuador no ha dejado de suministrar energía eléctrica ni a los hogares y mucho menos al sector empresarial, gracias a que en menos de 10 años se construyeron 8 hidroeléctricas. Y esto solamente como para citar un ejemplo, Cintia y Víctor Hugo. Sofía, muchas gracias por esta primera presentación en el programa. Como corolario, vale la pena decir que eso demuestra lo importante que es el Estado presente. Víctor Hugo, seguimos en Ecuador porque ahora vamos a ver cómo fue un eje, ¿no? La renegociación de los contratos petroleros. Te diría que es un paralelo a lo que significó acá la estatización de las AFJP, porque generó la estructura distributiva de Ecuador. A mi espalda, el Registro Civil, una de las instituciones íconos de la transformación que ha vivido el Ecuador en los últimos 10 años. Lo que vemos ahora no se compara en nada a aquella institución caduca, llena de tramitadores, de largas colas y paredes sucias que representaba al Ecuador del pasado. Lo primero que hay que esbozar para hablar de institucionalidad es el modelo de desarrollo que se busca implementar. Partiendo de ahí, veremos a las entidades estatales como órganos fundamentales para ejecutar políticas, planes, programas, proyectos y actividades. El punto inicial de partida de la política gubernamental fue reestructurar, hacer una reforma total institucional, y esto dio paso a una nueva organización política y administrativa en el Ecuador. Con el propósito de construir un nuevo país con servicios eficientes para los ciudadanos, apenas asumió el poder, Rafael Correa se dio a la tarea de recuperar los recursos naturales, como el petróleo, dinero con el que luego se construirían carreteras, hospitales y escuelas en el país. Antes, la producción, la ganancia de la producción del petróleo, el 80% se llevaban las empresas transnacionales y solo el dinero quedaba el 20%. Hoy ya es al revés. Pero ese enfoque en los años 90 no solo tenía que ver con los recursos naturales, sino con las instituciones que en manos de gobiernos neoliberales como el de Sixto Durán Ballén se debilitaron, con el objetivo de dar paso a la privatización. Es una ley de privatizaciones
en la cual se ha metido 2 o 3 otras cosas para que sea una ley de modernización, hay que reconocer. No importa el servicio social, lo que importa es ser unas empresas exitosas económicamente. Frente a la presión de sectores sociales, los gobiernos tuvieron que dar marcha atrás de varios intentos privatizadores. Sin embargo, sectores como las telecomunicaciones, energético o la seguridad social fueron desmantelados para justificar su venta o manejo privado. Las áreas estratégicas en el 90 prácticamente quisieron llevarse en andas. Recordemos que el seguro social se quiso privatizar. Lo que se quiso hacer es llevarse los hospitales hacia la empresa privada, llevarse todos los dineros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hacia los bancos. La recuperación y fortalecimiento del sector público se refleja en las cifras que ha obtenido la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. En estos últimos 5 años, tiempo en que se duplicaron sus ingresos, que pasaron de 442 millones a 916 millones de dólares. Actualmente CNT brinda a más de 897.000 hogares el servicio de Internet y a más de 2 millones telefonía fija. Entre otros servicios que brinda la empresa estatal están el de televisión por suscripción, fibra óptica, telefonía e Internet móvil, servicios de conectividad a instituciones del Estado como la Policía Nacional y Ministerio de Educación. Estos logros han permitido que CNT ocupe el 7º puesto en el ranking de empresas más grandes del país. CNT es una empresa que nos da orgullo a nivel internacional porque tenemos comunicación inmediata por todos lados y hay otras telefónicas, pero CNT no se queda, está demostrando competencia. También se transformó el registro civil, las aduanas, la educación, la salud y se revivieron proyectos de tanta trascendencia como la empresa de ferrocarriles del Ecuador, que hoy es justamente laureada a nivel nacional e internacional. Siendo ferrocarriles una carretera de primer orden, porque así dice la ley, no nos hacían constar en los planes de vialidad. Entonces eso generaba que siempre ferrocarriles vaya en descenso. Para el modelo de Estado construido desde la Revolución Ciudadana, era necesario invertir con urgencia en las instituciones, fortalecer los servicios públicos. Una transformación sin la cual no hubiese sido posible atender de inmediato las emergencias registradas tras el terremoto del pasado 16 de abril en la costa ecuatoriana. Hemos recuperado el Estado, esa institucionalidad, se creó la Secretaría Nacional de Riesgos, se ha dado recursos, se ha construido infraestructura, puentes, carreteras, aeropuertos. Esto permitió que la tragedia, si bien extremadamente dolorosa, sea mucho menor de lo que pudo ser y de lo que hubiera sido hace apenas 10 años. Desde la oposición se desconoce el cambio y se critica la inversión pública a tal punto que en tiempos de campaña se habla de desarmar el aparato estatal. Dicen mejorar la salud de todos los ecuatorianos, pero yo me pregunto, la empresa privada con costos baratos querrá ir a poner escuelitas rurales a 3.000 o 4.000 metros de altura para indígenas, para campesinos. No les resulta rentable. Debilitar nuevamente la institucionalidad daría paso a que el ciudadano común se vea envuelto en una lucha por la supervivencia, en la que solo el más rico tendrá acceso a servicios de calidad, pues sin instituciones fuertes el Estado será incapaz de resolver sus problemas y sus necesidades fundamentales. Soy Sofía Montoya de Ecuador TV, esto es Crónica de América. Es afectación de negocios, Víctor Hugo, pero afectación de negocios para generar derechos a las sociedades, al pueblo. No hay que tenerle miedo de decir pueblo, para generarle derechos al pueblo. En Ecuador, vamos a ver ahora en nuestro gráfico, la Revolución Ciudadana recuperó los servicios públicos, fue la renegociación de contratos petroleros un eje, como decíamos, y la creación de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, la CNT. Esto a contramano de lo que fue el debilitamiento de los años 90. Bien, es bueno decir pueblo, Cintia. No es que no sea malo, es bueno, es aliviador, pueblo. Pocas palabras tienen tanta belleza y tanto significado. Los privados o los privatizadores de la vida no les gusta mucho hablar de la palabra pueblo. Son ellos los que culturizan al respecto. Dicen la gente. Pueblo significa algo empoderado de sus derechos, no les gusta demasiado. Vamos a hacer una pausa y al volver estaremos con el que fuera presidente de Aerolíneas Argentinas hasta diciembre pasado, Mariano Recalde. Enseguida volvemos en Crónica de América.
Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. Macri nunca, jamás se la va a jugar por un argentino. Si el pueblo sale a las calles, no sé si el millonario Macri corta el pan dulce. Ahora todos estos motores que ven acá se reparan en la Argentina, en estos talleres modernos. Es priorizar la mano de obra argentina, seguir con este camino que emprendimos de cada vez a reparar más cosas en la Argentina y menos en el exterior. Nuestros dirigentes están junto a nosotros en la calle, están peleando en el Congreso y están en cada una de las plazas, organizando ese pueblo que tiene que volver. No somos una construcción mediática ni una construcción de las corporaciones. Esta fuerza política está más erguida que nunca y va a seguir dando la batalla como pide Cristina. El tema no es solamente lo que diferencia a lo estatal de lo privado, sino lo que ya comienza a hacerse en los países que fueron ganados por el neoliberalismo. Está con nosotros Mariano Recalde, bienvenido. Fue presidente de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué está ocurriendo ahora en la Argentina con lo que fue la Aerolíneas que usted presidió? Bueno, hay dos grandes cambios. Uno es el aporte, el sostén que el Estado empieza a quitarle al funcionamiento de Aerolíneas Argentinas, deja de invertir y apenas aporta para los gastos administrativos, y por otro lado la apertura de un contexto mucho más complicado para una empresa estatal que tiene que cubrir y conectar a todo el país, un país muy extenso. La Argentina es el octavo país más extenso del planeta, el segundo más grande de Latinoamérica, muchísimos kilómetros, y no solamente se abre el mercado a la competencia privada, competencia extranjera, a multinacionales, que todas ligadas con funcionarios del gobierno, por otro lado, sino que además ese mercado, que ahora tiene mucho más competencia, cada vez se va achicando más, producto de las políticas económicas que impactan en el bolsillo fundamentalmente de los trabajadores. ¿Cuál era la filosofía de ustedes en Aerolíneas Argentinas? ¿Cuál es el criterio con el que uno maneja una aerolíneas de bandera nacional? A diferencia de las empresas privadas, como vos decías hace un rato, no es el lucro o la ganancia o la rentabilidad o el superávit el objetivo principal. Por supuesto que es un objetivo importante, tratar de tener cuentas lo más equilibradas posibles y ser lo más eficientes posibles en la operación y en el funcionamiento de la compañía. Pero lo más importante y lo principal es que el transporte aéreo contribuya al crecimiento y al desarrollo económico del país, al desarrollo del turismo, a la integración de un país, insisto, tan extenso, con tantas provincias, a la federalización. Después de 25 años de gestión privada, recién con el Estado se pudo volver a tener vuelos diarios entre las capitales de las provincias con la capital federal, algo que no ocurría, tener vuelos entre las provincias, que tal vez desde el punto de vista de la economía, de la rentabilidad, de la comercialización no era lo más conveniente, una red como la que diseñamos nosotros. Pero desde el punto de vista del desarrollo económico, desde el punto de vista de la integración del país, sí. Pensando en las palabras de los últimos años, ¿no? Digamos de la confrontación, el planteo era déficit, pérdida, Aerolíneas no rinde. ¿Cuál era el impulso de la línea de bandera? Digo, me imagino que producto del consumo, porque también logró competitividad, también logró réditos. Totalmente. Es mirar una herramienta tan importante para un país como el transporte aéreo como si fuera una unidad de negocios. Y no es una unidad de negocios, no es una empresa solamente. El país no lo es, ¿no? Y el país mucho menos. Hoy están viendo al país como una empresa, pero además la llevan mal porque les crece el déficit, se endeuda cada vez más. Miran mal y son malos a la hora de ejecutar. Tienen esos dos problemas.
Y lo mismo pasó en el sector aerocomercial en la Argentina cuando estuvo en manos privadas. No solamente no se conectaba, no se cumplía el rol social, sino que fueron un desastre administrando. Cuando la entregaron prácticamente no había aviones. No había aviones, el déficit era 4 veces más del que en solo 5 años pudimos dejar. Hay que decir que en la Argentina directivos de aquellas aerolíneas terminaron presos. Terminaron presos por distintas estafas, entre otras por el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas y por la malversación de los fondos que el Estado español les había dado para sostener y levantar cuando en el 2001 parecía que quebraba Aerolíneas. Pero antes deberían haber ido presos los que les dieron con enormes ventajas, el Estado bobo, el Estado tonto, que le dio a los privados enormes ventajas por las que se quedaron con Aerolíneas prácticamente sin desembolsar dinero. Otra vez, no solamente es mala la política de privatización de instrumentos tan importantes como una aerolínea de bandera, sino que además lo hicieron mal y escandalosamente. Fue una de las privatizaciones más bochornosas que hubo en la década de los 90. Llegó a la Corte y tuvieron que resolverlo con el primer persaltum que tuvo la Corte Suprema, que fue para finiquitar el tema de la privatización de aerolíneas. 2 ejes, del pasado y del presente. Un pasado que uno espera que regrese pronto, ¿no? Pero además, Aerolíneas estaba en manos de Marsans. Si yo mal no me equivoco y lo hemos transitado en las entrevistas, Marsans no era una empresa experta en líneas aéreas, no era una línea aérea, era una empresa turística, por un lado. Exactamente, Marsans Viajes. Marsans Viajes. Y hoy está liderada por una CEO, Isela Constantini, una gerente ejecutiva empresarial. Eso también marca... De una automotriz también, nada que ver con el transporte aéreo. Exacto. Pero lo importante en la gestión de una empresa tan compleja, con tantos ribetes como una aerolínea, lo importante es tener clara la dirección y tener un buen equipo en cada una de las áreas. Me parece que esta gestión quiere continuar la dirección por la que nosotros veníamos transitando y habíamos presentado en el Congreso ese plan de negocios, y el Estado, el gobierno nacional, le pone palos en la rueda permanentemente con estas decisiones de achicar la cantidad de pasajeros, la torta, y esa torta distribuirla entre cada vez más competidores privados que solamente van a los lugares rentables. Entonces la que llega a todos lados va a terminar, si sigue este camino, lentamente, pero va a terminar teniendo serios problemas económicos y, ¿por qué no?, cerrando y generando las condiciones de una nueva privatización. Aquí lo que se discute no es la gestión. Sí, podemos también hablar de eso. Sí. Se discute la filosofía con la que se conduce una empresa. En la Argentina, lo que nos tenemos que preguntarnos es, ¿tiene el ciudadano de Jujuy, el ciudadano de Río Grande, poblaciones regionalmente importantes, pero que no son un gran negocio, puede aspirar, aunque sea a conocer Buenos Aires, a conocer el resto del país, puede aspirar a mantener sus negocios con los grandes centros comerciales sin tener que viajar 35, 40 horas en un micro, que por otra parte suele salirle más caro que el avión? ¿Es posible concebir las cosas así? ¿Separarse totalmente de los intereses de aquellos que no se puedan pagar el viaje como hacen los privados? Pero incluso para aquel que no viaja nunca en avión, es importante que llegue el avión a su pueblo, que llegue todo lo que trae el avión, como pasaba con el ferrocarril, y lo que pasó cuando dejó de ir el ferrocarril, que los pueblos se van achicando y muriendo, y por el contrario, cómo se desarrollan, cómo florecen los pueblos, la economía en las regiones cuando llega el avión, cuando llegan los trenes, cuando hay conectividad. Por eso el transporte aéreo es mucho más que el pasajero, que por supuesto es importante, el que tiene que ir a visitar a un familiar, el que tiene que recibir un órgano que viene de Jujuy, que no, si no es a través de transporte aéreo no llega. El que tiene que trasladarse por cuestiones vinculadas a la salud. Totalmente, ir exactamente a operarse por una entrevista, a despedir a alguien que falleció, a ir a buscar a alguien. La verdad es que es fundamental en todos los países y sobre todo en países con la extensión como Argentina. Sí, pensando además en la mirada regional, no quiero dejar pasar algo que dijiste recién, y es un futuro de privatización de Aerolíneas Argentinas. ¿Eso es lo que están en las etapas de vaciamiento previo? Yo creo que van preparando el terreno. Incluso hace poco escuchamos a un ex ministro de Economía
volver a decir que hay que privatizar empresas Todavía no tienen estatales. oferentes, porque los oferentes van a venir cuando la compañía valga cero. Exactamente. Para otra vez entregarla como lo hicieron en el pasado. Una compañía fuerte no la puede pagar un privado, como estaba Aerolíneas hasta diciembre pasado. Y si no es privatización por esa vía, es dejarla quebrar y que la privatización surja de las empresas privadas que ya empiezan a operar y a llegar al mercado aéreo, que no van a pensar en función de las necesidades de la Argentina, del pueblo argentino, sino de que es más rentable y más conveniente para su bolsillo. Hay que contar que la familia del presidente Macri, que está en todos los negocios, es increíble lo que ha ocurrido en la Argentina de este tiempo, vendió una empresa a una internacional. Supuestamente vendió, vamos a creer que vendió. Pero le puso otra marca internacional. Una Bianca. Y le dio inmediatamente todos los beneficios necesarios para que pudiera operar. Algo así como, cuídame la empresa, hace buen negocio mientras pueda y después cuando yo no sea gobierno me la devolvés. Sí. O por lo menos sacar una buena tajada ahora mismo. No, es una seria incompatibilidad vender un negocio que después recibe beneficios del Estado como la apertura de rutas y permisos. La verdad que es reprochable. Pero además lo que buscan, y no tengan la menor duda, es ir quedándose con el mercado argentino. Una empresa que era chiquita, que no tenía mucha presencia en la Argentina, pero que los pocos vuelos que hacía eran todos subsidiados por el Estado, estados provinciales. Vivió de los estados, se hizo más o menos fuerte, cuando le convino, la vendieron. Pero el tema fundamentalmente es que una aerolínea del Estado es una aerolínea con generosidad, que piensa en todos los habitantes, o que así tiene que ser. Mientras que una línea privada va a pensar estrictamente en el negocio. ¿A qué ciudades puedo ir? ¿A qué lugares de la Argentina, de Brasil o del país que fuere voy a llevar y voy a traer gente? Muchas gracias, Mariano. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Nos vamos ahora con una comparación de campañas, ¿no? Por si hace falta aclarar, hay un paralelo entre la campaña presidencial, la última campaña presidencial de Mauricio Macri. Aquí han sido muy graciosas en el espejo que adelanta las promesas de la campaña realizada por el neoliberalismo. No me digas que son igual de jocosas las promesas que se hacen en Ecuador. Míralo vos mismo. Yo creo que el gobierno va por el camino equivocado. Debería de reducir el gasto público. Hacer un Estado eficiente, que gaste poco. El gasto público eres tú. La educación para tus hijos, la salud para tu familia, las carreteras. Debería de reducir el gasto público. ¡Vamos por el cambio! ¡Vamos por el cambio! En Brasil dan un golpe, en Paraguay dan un golpe y tú pones un golpe acá. Puede ser, no, para mí. Bueno, por favor, retírese que yo voy a pasar. Por favor, no puedo. Permiso, por favor, me vamos a Cuidado con la canciller. Cuidado con la canciller. Es una dama. Derechos de la mujer. Fuera se respeta. Bien, ahora exigimos la bandera aquí, protocolo, por favor. Una bandera, sí, vamos a buscar una bandera de Venezuela. La Secretaría de Mercosur se le pidió el acta, la versión del acta que está circulando para firmar, y Argentina dice que no sabe dónde está el acta, que están viendo dónde está. ¿Puede dejar las medialunas? Sí, sí, las medialunas pueden quedar. Bueno, ¿una copa de agua también? ¿Vamos? Sí, agua también. Sí, sí, ¿Es que América vuelve a ser un gran dolor? Esto es lo que nos preguntamos frente a las imágenes que acabamos de compartir con ustedes. Lo padecido por la canciller venezolana Delcy Rodríguez frente al autoritarismo y a la actitud despreciativa del gobierno neoliberal de Mauricio Macri. El destrato y la agresión fueron el eje de la conducta del gobierno argentino para impedir el acceso de Delcy Rodríguez a donde le corresponde, a su país, a Venezuela. Lo cierto es que el gobierno argentino ha cumplido solamente 2 de sus promesas. Ha sido una de las campañas más mentirosas que jamás se haya uno podido imaginar.
Pero había algunas promesas que sí cumplieron, que iban a quitarle impuestos a los ricos, y lo hicieron vía la eliminación de retenciones, y que iban a atacar duramente a Venezuela, que es una forma de ir contra la región, contra lo que nos hemos permitido llamar grandiosamente la patria grande. Esto que ha pasado entre los gobiernos de Argentina y Venezuela tiene un solo responsable, que es el gobierno de Argentina, en sociedad y en complicidad con Brasil, con Paraguay y lamentablemente a último momento con Uruguay, que pareció que iba a tomar un camino distinto, pero está imposibilitado de hacerlo entre esos dos gigantes que lo rodean como son Argentina y Brasil. Responsabilidad política de los 4 países y de ejecución de esta perversa acción frente a Delcy Rodríguez, la canciller de Venezuela, estrictamente del gobierno argentino. Y Brasil, Víctor Hugo, está avanzando en territorios muy peligrosos para el pueblo brasileño y también para la región. Vamos a ver un informe de TVT realizando una entrevista a Sergio Gabrielli, el expresidente de Petrobras, que habla de cómo ya hay intereses a favor de la privatización de Petrobras, ¿no? Y tal vez de su vaciamiento en manos de empresas extranjeras. Era um projeto que pegava os recursos gerados pelo petróleo, colocava num fundo social que iria financiar a educação e a saúde brasileira, basicamente a educação brasileira. Isso está sendo desmontado agora, e ao desmontar isso, tirando a Petrobras da operação, reduzindo o tamanho da Petrobras e mudando o regime de partilha, você vai voltar ao sistema antigo e com isso você vai dispersar as atividades e você vai aumentar a parcela da renda petroleira que vai ficar na mão das empresas. E, portanto, eu vejo isso do ponto de vista nacional como um crime de lesa pátria. A estratégia é fatiar para vender por pedaço. Então, a Petrobras está querendo vender a parte de postos de gasolina, que é a BR Distribuidora, está querendo vender a parte de navios, que é a Transpetro, está querendo vender a participação dela na petroquímica, está querendo vender os gasodutos que ela tem, está querendo vender os terminais que ela tem, está querendo vender as termoelétricas que ela tem. Então, a ideia, me parece, da privatização da Petrobras é vender pedaços da Petrobras, fatiar a Petrobras e vender, o que eu acho um erro, porque a Petrobras é muito mais forte e integrada do que ela só focada na produção do pré-sal. A Operação Lava Jato está sendo uma operação que ela está tendo um conjunto de efeitos negativos sobre a parte boa das empresas em função de um câncer em pequenas partes dessas empresas. Ela foca hoje principalmente na cadeia de fornecedores. A Petrobras diretamente ela é uma vítima, ela não é criadora dos problemas do Lava Jato, ela é vítima das ações feitas por alguns funcionários que roubaram a companhia, funcionários de carreira de muitos anos da companhia, que acabaram roubando há muito tempo a companhia, juntamente com alguns empreiteiros que fizeram um esquema de roubo da companhia. A Petrobras não é uma empresa que esteja quebrada, nem é um antro de corrupção. A Petrobras, ao contrário, é uma empresa eficiente, a empresa é uma empresa que está crescendo a produção, agora em junho cresceu 8%, no segundo semestre cresceu 8% em relação ao primeiro trimestre de produção. A Petrobras está produzindo, cresceu de janeiro para cá de petróleo de 2 milhões de barris para 2 milhões e 200 mil barris, o que é 10% de crescimento em 6 meses, é um extraordinário crescimento nas empresas de petróleo, e ela tem todas as condições de, superando a crise financeira de curto prazo, deslanchar, porque não tem nenhuma empresa hoje nas condições da Petrobras de ter um mercado interno de consumo grande como o Brasil é, e uma capacidade de produção no Brasil como o pré-sal é. Brasil, que hace pocos años se ufanaba, y tenía razón, de haber incluido a millones de personas que habían empezado a necesitar dientes. Porque, ¿para qué dientes en el tipo de alimentación de los más pobres antes de la llegada de Lula? No hacían falta, pero con Lula la vida cambió de tal manera para 60, 70 millones de personas que muchas cosas se hicieron necesarias. Pero ahora Brasil es esto que acabamos de ver, el deseo de entregar Petrobras poco a poco a los intereses privados, que son los de ellos mismos, y el Brasil del ajuste, el que le dice al sufrido pueblo brasileño que por 20 años va a haber ajustes,
que no se hagan muchas ilusiones con aquello de la salud y de la educación y de la cultura. No podemos. Por 20 años el país va a clausurar las ilusiones de crecimiento en los valores más importantes de una nación que pueda sentirse orgullosa de sí misma. Víctor Hugo, seguimos con Brasil. En esto que comentabas, podemos decir que los años 90 son años privatizadores, empresas siderúrgicas, petroquímicas, etcétera. El gobierno del PT generó un intento de estatización con todas las complejidades que eso implicó. Pero 2016 viene con el regreso, no solo del intento de privatizador de Petrobras, sino también de Electrobras, y también se anunció la privatización de 34 empresas estatales. 34 empresas estatales van a ser privatizadas por el gobierno de Michel Temer. Vamos a compartir, si te parece, además con todos los amigos y amigas de Latinoamérica, una entrevista con Juca Ferreira. Juca Ferreira, el ex ministro de Cultura de Lula y de Dilma, que habla de un tema clave: las confrontaciones que recibió Lula para frenar la estatización de recursos bolivianos. O maior avanço social e democrático que o Brasil já teve foi no governo do PT. Hoje tem mais negros estudando nas universidades brasileiras do que em toda a história do Brasil. Então houve uma abertura. As mulheres conquistaram direitos enormes no período Lula. A juventude, houve uma assimilação institucional no governo PT de demandas sociais históricas, a redução da desigualdade, o fortalecimento da representação dentro das estruturas governamentais através de conselhos. É muito grande, esse é um território vasto, essa das conquistas e da consolidação. Isso vai dar trabalho para eles desmontarem, porque não vai ser fácil. 53 milhões de pessoas. As Nações Unidas reconhecem que foi o maior programa já desenvolvido no mundo de redução de desigualdade. Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, valorização do salário mínimo. O Brasil passou a ter esperança, a pensar no futuro. Também acho que um mérito do PT, do governo do Lula e que Dilma deu continuidade, um fortalecimento da soberania brasileira. O Brasil começou a se mexer de forma independente no plano internacional. Eu me lembro quando o presidente Evo Morales, da Bolívia, nacionalizou o petróleo, a elite paulista e seus jornais pediam que Lula concentrasse tropa na fronteira para chantagear a Bolívia e impedir. E Lula disse não. Se nós criamos a Petrobras em cima de uma lei de monopólio do petróleo, por que os bolivianos não têm direito? O erro foi a empresa estatal brasileira ter entrado na Bolívia e se comportado como as multinacionais do petróleo. Es impresionante esta historia que cuenta Juca Ferreira. No la conocía. Es formidable saberlo. La información siempre es nuestro capital. Ténganlo en cuenta en todos los momentos. Bolivia pudo haber padecido una especie de ataque de Brasil porque hacía valer su sentido soberano, que es lo que ha caracterizado al muy buen gobierno de Evo Morales. Hablando de Bolivia, es bueno poder compartir con Daniel Ramírez Mejía este informe que nos viene desde ese país. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo. En 1985 se inicia el periodo neoliberal en Bolivia con la dictación del 21060. Tenemos que llegar hasta la paz, compañeros. No importa si es caminando, en una gran marcha que simbolice nuestra lucha. Una marcha, compañeros, por la vida de los mineros. 1985 marca un periodo importante en la historia de Bolivia. Tiene que ver con la implementación del proceso neoliberal. Con ello, la enajenación de los recursos naturales
y la privatización de las empresas estratégicas. A partir de 1990 hay un intenso debate sobre las privatizaciones en Bolivia. En junio de 1991 se dicta el Decreto Supremo 22.836 que establece la privatización de 60 empresas pertenecientes a las corporaciones regionales de desarrollo. Pero además de ese Decreto Supremo y las 60 empresas a enajenarse, los privatizadores buscaron enajenar todas las empresas públicas. Por ello, en la primera ola de privatizaciones, sus impulsores se concentraron en la privatización de las empresas departamentales. Lo que significó agudizar una crisis muy profundamente y al mismo tiempo habilitar la presencia de grandes transnacionales en energía, en petróleo, en transporte, en telecomunicaciones, quedando el país prácticamente sin la posibilidad de generar una potencialidad al respecto. En agosto de 1991, la Embajada de Estados Unidos sostiene que la ley de privatizaciones debe ser aprobada urgentemente y contemplar 157 empresas públicas, 76 del gobierno central y de Fuerzas Armadas, 62 de corporaciones de desarrollo, 19 de prefecturas y municipios. El Banco Mundial consideraba imprescindible la privatización de 87 empresas estatales, entre ellas Comibol y EPFB, Entel y ENFE. Gobernantes de entonces prometen privatizar todas las empresas públicas. La segunda ola de privatizaciones, 1993-1997, comienza con el proceso denominado capitalización de ENDE, ENFE y EPFB, Entel y LAB. ¿Y qué nos tienen los gobiernos? El gas, el petróleo, sigue siendo de los bolivianos cuando está bajo la tierra. Claro, cuando está bajo la tierra no tenía ningún costo. Eran los bolivianos. Y cuando sale de la tierra, ya no eran los bolivianos. Ahí inventaron el término de en boca de pozo. La tercera ola, 1997-2000, continúa la privatización iniciada en las gestiones anteriores. Se privatizan servicios básicos como el agua. El periodo de las privatizaciones en Bolivia reprodujeron mayor pobreza en los sectores sociales de nuestro país. Con ello las contradicciones llegaron. En 2001 se produjo la guerra del agua y en 2003 la guerra por el gas. Se acabó el saqueo de los recursos naturales por parte de las empresas petroleras internacionales. La nacionalización de los hidrocarburos y reestatización de la mina de estaño de Guanuni en 2006 y del complejo metalúrgico Pinto que estaba en manos de la subsidiaria suiza Glencore en 2007. La pobreza ha bajado de alrededor del 60% a menos del 40% y la extrema pobreza ha bajado de 40 al 18%. Creo que son datos importantes que además se articulan con la dotación de servicios básicos a gran parte de la población. Yo creo que la población sabe todas las dificultades que hemos tenido para romper esa inercia. Y en la actualidad ya tenemos inclusive en los proyectos actuales una inversión de más de 1.900 millones de dólares y casi más de 7.700 trabajadores que pueden dar fe de que esas plantas han sido construidas con mano de obra boliviana. Y yo creo que la población identifica y se da cuenta de que hemos iniciado con la industrialización. Paralelo a la nacionalización, el gobierno impulsa la industrialización de los recursos naturales como el litio, gas, entre otros, además de crear empresas en los rubros de alimentos, tecnología y servicios. La nacionalización es una medida estratégica para la recuperación de la renta nacional y evitar que los recursos millonarios que producen los recursos naturales pasen a manos de las transnacionales y queden en manos de los países en la posibilidad de su redistribución. En ese marco, en los siguientes años, se intenta profundizar los procesos de industrialización en nuestro país. Soy Daniel Ramírez Mejía, Bolivia TV. Esto es Crónica de América. Víctor Hugo, el neoliberalismo causó estragos en Bolivia. Recordá que los presidentes tenían acento extranjero, ¿no? El gobierno de Evo Morales realmente generó una revolución plurinacional, dándole entidad a todo ese colorido político precolombino, te diría, que hay en Bolivia. Nacionalización de reservas de gas, Entel, la telefonía, SABSA, los servicios aéreos, YPFB Chaco, creación de empresa nacional de electricidad y
en la reforma constitucional. Todo eso hizo Bolivia. Tuvo que luchar Evo con los enemigos de adentro, que siempre son muy poderosos, muy taimados, pero también los enemigos de afuera. Sigo pensando, enganchado con la anécdota que contó el ex ministro de Cultura, Juca Ferreira. Ese pedido del establishment brasileño de que pusieran las tropas de Brasil en la frontera de Bolivia para intimidarlo y que Bolivia no diera lugar a ese paso soberano. Ciertamente es increíble. Pero nos estamos despidiendo, Cintia. Sí, nos estamos despidiendo. Recordemos, esta argamasa, esta puja por la agenda popular, la hacemos entre todos a través de nuestras redes sociales. El hashtag es América. Desde la Argentina, que es un espejo que adelanta con respecto a lo que hace el neoliberalismo, hoy hemos querido hablar de lo privado y lo estatal, pero sobre todo de cómo de inmediato el neoliberalismo empieza a dar pasos, ya sucede en la Argentina, ya pasa en Brasil, hacia quitarle al Estado muy barato todo aquello que siendo del Estado es nuestro, es de todos, pero que cuando es privado es de sus pocos dueños, de los dueños que terminan siéndolo también de los países y del mundo. Esta es nuestra pelea. La seguimos la próxima semana en Crónica de América. Hasta entonces. Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492. Querían llegar a las Indias y la brújula falló. Chocaron un continente y el primero fue Colón. Impusieron su bandera y un virrey nos gobernó. Tengamos una bandera, llevémosla en el corazón. Venzamos a los realistas, detengamos la invasión. Ahora España tambalea, la invadió otro emperador. Metió preso al rey Fernando, muchas gracias Napoleón. Unos criollos muy valientes aprovechan la ocasión. Quieren ser independientes, luchan con el corazón. Fuera capitán realista, adiós colonización.